Hoy vamos a analizar un caso aterrador que te dejará impactado. Así que mira este video hasta el final. El criminal afirmó que fue un accidente. Dijo que estaba bajo la influencia de sustancias ilegales, que tenía miedo y no sabía qué hacer. Llamó a un amigo y juntos llevaron el cuerpo a un bosque remoto. Allí, según su testimonio, el cuerpo fue quemado. Según el criminal, la quema duró varias horas y su amigo regresó allí durante varios días, añadiendo combustible y removiendo las cenizas para destruir incluso los restos de los huesos. Cuando los expertos llegaron al lugar 12 años después, encontraron señales de una gran hoguera y rastros de combustible, pero ni un solo fragmento que pudiera ser confirmado oficialmente como restos humanos. Queridos espectadores, tenemos las mejores historias de crímenes en nuestro canal. Para no perdérselas, asegúrense de suscribirse y, por favor, denle me gusta al video. A primera vista, la vida de Tara Grinstead se asemejaba al sueño americano hecho realidad. Joven, talentosa, hermosa y querida en su comunidad, era la encarnación de un ideal al que muchos aspiran, pero pocos logran. Nacida el 14 de noviembre de 1974 en la pequeña ciudad de Hawkinsville, Georgia, Tara creció rodeada de la tranquilidad de la América rural, donde todos se conocían y las noticias viajaban más rápido que los periódicos. Su infancia no fue completamente despejada de dificultades, pero estuvo llena de amor, cuidado y estabilidad. Tras graduarse de la escuela secundaria, ingresó en la universidad, donde estudió historia y pedagogía. Sus ambiciones eran sinceras. No soñaba con la fama ni con la fortuna. Quería ser útil, dejar una huella en los corazones de sus alumnos. Para el año 2005, Tara enseñaba historia en una escuela secundaria en Okudá, también en el estado de Georgia. Okudá es un pueblo de unas 3,000 personas, rodeado de vegetación, donde la gente prefiere dejar sus puertas sin llave y pasar las noches de viernes en las gradas del estadio escolar. Es en lugares así donde la figura de un maestro no es solo una profesión, sino una figura pública, casi una institución. Pero Tara no era solo maestra. También desempeñaba el papel de mentora del equipo escolar de participantes en concursos de belleza, ayudaba con la preparación para las presentaciones, enseñaba a las chicas a comportarse correctamente en el escenario, actuar y hablar con seguridad. No fomentaba la vanidad ni la ostentación externa. Al contrario, decía que lo principal en una persona era la inteligencia y la bondad. Pero si se combinaban con confianza, estética y respeto propio, daban fuerza. Las concursantes contaban cómo Tara les enseñaba a caminar con dignidad, hablar con respeto y no temer al público. Les ayudaba a elegir vestuarios, pensaba en los guiones de las presentaciones, ensayaba con ellas hasta tarde en la noche, después de la escuela. A veces les llevaba bocadillos de su casa, compartía historias de su juventud. Había una preocupación genuina en ella. No se imponía, simplemente estaba allí. Tara también era querida dentro de la comunidad escolar. Sus colegas la respetaban, la escuchaban. No se metía en chismes, mantenía un perfil bajo, pero estaba abierta para ayudar. Muchos la llamaban la conciencia de la escuela, no de manera oficial, pero sí con certeza. Participando en proyectos administrativos, se mostraba como una persona organizada y confiable. La dirección valoraba su trabajo, los estudiantes su calidez, los padres su confianza. Su vida personal, aunque no era pública, despertaba el interés de los que la rodeaban. Durante varios años salió con un hombre, un policía, lo que en los ojos de los habitantes añadía un matiz especial a su unión. La relación era inestable, con rupturas y reconciliaciones de las que se susurraba en la sala de profesores y en la oficina de correos. Para el año 2005 ya no estaban juntos, oficialmente. Pero, como suele suceder en los pueblos pequeños, los límites entre lo privado y lo público se desdibujaban, y cada paso se convertía en propiedad de los vecinos. A pesar de esto, Tara seguía concentrada en su trabajo y en el futuro. Planeaba ir a la escuela de posgrado, continuar su educación y quizás mudarse a una ciudad más grande. Sin embargo,
había detalles que podían parecer inquietantes para un observador externo. En los últimos meses de su vida, algunos conocidos notaron que se volvió más reservada, ansiosa. Algunos decían que se quejaba de una sensación de ser observada, como si alguien la vigilara. Pero Tara era una persona práctica e independiente, no propensa al pánico. Continuaba yendo al trabajo, reuniéndose con amigos, participando en la vida de la escuela. Todo en su casa estaba en su lugar. Muebles ordenados, limpieza, organización. Vivía sola en una pequeña casa con un jardín bien cuidado, donde le gustaba relajarse después de la escuela. Amor por el hogar y deseo de algo nuevo se convirtieron en parte de su lucha interna. Sentía que el tiempo pasaba, que necesitaba seguir adelante. Pero tal vez algo la retenía, o alguien. Algo que no decía en voz alta. El 21 de octubre de 2005 era viernes. Después de la escuela, Tara asistió a un evento local, una fiesta de graduación, donde ayudaba a los estudiantes. Luego fue a una pequeña reunión en casa de una colega. Se la vio de buen humor, un poco cansada, pero tan sociable y atenta como siempre. Cuando regresó a casa tarde en la noche, nadie podía imaginar que esa sería la última vez que la verían. El sábado 22 de octubre, Tara no se puso en contacto, lo cual en sí mismo no parecía alarmante. Podía haber tenido cosas que hacer, podía haber ido a la tienda, podía simplemente haber descansado del bullicio escolar. Pero el domingo no se presentó en la iglesia, a la que rara vez faltaba, y el lunes no se presentó en el trabajo. Sus colegas de inmediato se preocuparon. Para Tara, pedante y responsable, faltar un día laboral sin aviso era completamente inusual. A media tarde, sus amigos y colegas llamaron a la policía. Nadie que la conociera podía haber predicho que un día Tara simplemente desaparecería, como si se hubiera desvanecido en el aire. Cuando los agentes llegaron a su casa, no encontraron señales de entrada forzada. El coche estaba estacionado, la puerta cerrada con llave. En el interior, todo parecía casi normal, pero una mirada más atenta reveló rarezas. La cama estaba deshecha, la lámpara rota. El maquillaje estaba esparcido en el suelo. Su teléfono y su bolso seguían allí. Las únicas cosas que faltaban eran sus llaves, su billetera y la propia Tara. Comenzó una operación de búsqueda masiva. Inicialmente, la policía consideró varios escenarios. Salida sin aviso, un accidente, un secuestro. Pero todo apuntaba a un crimen, y un crimen cuidadosamente disfrazado. No había signos evidentes de allanamiento, pero el orden estaba alterado. No un caos, pero tampoco una imagen cotidiana. Parecía como si Tara hubiera salido por un momento y nunca hubiera regresado. Pero la noche ya había pasado. Y sin embargo, un detalle destacaba entre los demás. Un guante de látex desechable yacía en el suelo cerca de la casa. Estaba sucio, parcialmente oculto en la hierba. En ese momento nadie sabía cuán importante sería ese hallazgo. Más tarde, como parte de una investigación completa, se encontraría ADN en él, lo que ayudaría a identificar al sospechoso. Pero entonces, en octubre de 2005, era solo una de las rarezas. En una ciudad donde las desapariciones eran extremadamente raras, los residentes locales estaban asustados. Cerraban sus puertas, cosa que nunca habían hecho antes, y miraban por encima del hombro al salir de sus casas. La investigación presentó diversas teorías. Una de ellas concernía al exnovio de Tara, un policía local con el que había tenido una relación difícil. Pero él tenía una coartada. Docenas de amigos, conocidos y estudiantes fueron entrevistados. Se convocó a un laboratorio criminalístico. Se ordenaron peritajes, se realizaron operaciones de búsqueda. Patólogos y expertos en huellas latentes utilizaron luminol y técnicas de infrarrojos para buscar rastros biológicos. Nada que diera un resultado concluyente. Más tarde, los informes señalaron que la posible escena del crimen fue estabilizada demasiado rápido. Si alguien realmente destruyó las huellas, sabía cómo hacerlo. Esto llevó a los investigadores a pensar que el autor podía tener una experiencia mínima en tácticas criminales,
O al menos no había actuado en pánico. Voluntarios, agentes de policía y guías caninos peinaron la zona durante millas. Pero todo fue en vano. Sin cuerpo, sin testigos, ni una sola grabación de cámara. Prácticamente no había vigilancia en el sector privado de esa área. Tara parecía haberse desvanecido en el espacio entre la noche del viernes y la mañana del sábado. Ni una sola llamada telefónica, ni una sola transacción con sus tarjetas. Las huellas digitales terminaron en el momento en que cerró la puerta de su casa tras de sí. El retrato psicológico elaborado por expertos no mostraba tendencia a escapar ni a la depresión. Tenía planes, metas, reuniones anotadas en una agenda. Había un futuro. Todo indicaba que alguien había interrumpido su camino por la fuerza. Los primeros días de la investigación fueron, como suele suceder en estos casos, caóticos. Los detectives realizaron búsquedas, interrogaron a amigos, familiares, estudiantes. Su casa, el coche y el terreno fueron inspeccionados. La tarea principal era encontrar a Tara con vida. Allí se centraba toda la atención. Pero pronto quedó claro. Se había perdido demasiado tiempo. Pasaron casi 2 días entre el momento de la desaparición y la primera visita de la policía. Tiempo suficiente para cubrir las huellas, deshacerse de pruebas, ocultar. Y en ausencia de cámaras, testigos y datos precisos, se convirtió en un verdadero laberinto. Al principio, los agentes de la ley se enfocaron en el exnovio de Tara, Marcus Harpers, un oficial de policía con quien ella había tenido una relación complicada. Cayó bajo sospecha casi automáticamente. Pero Harpers tenía una coartada de hierro. El día de la desaparición de Tara estaba cazando con amigos, y más tarde dio un testimonio oficial que fue confirmado. Sin embargo, esa versión no soltó ni a la investigación ni al público durante mucho tiempo. Al fin y al cabo, en un pueblo pequeño, cada historia está rodeada de rumores. Y los rumores, como sabemos, a veces suenan más convincentes que los hechos. La investigación se estancó. El FBI se involucró en el caso. Especialistas realizaron un análisis criminal, elaboraron perfiles de comportamiento. Se verificó la información de más de 200 testigos, se realizaron interrogatorios con polígrafo, se trabajaron versiones de despido, fuga, suicidio, secuestro, agresión. Pero todo regresaba a una simple realidad. Tara desapareció sin dejar rastro. La desaparición de Tara Grinstead sacudió a Georgia. Una maestra, respetada y querida, desapareció sin dejar huella, sin testigos, sin imágenes de cámaras, sin rastros en el bosque. Los titulares aparecieron en las noticias. Voluntarios peinaron el área. Los familiares suplicaban ayuda. Pero los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses. Resultó que Tara se había desvanecido, como si nunca hubiera estado allí. Desde ese momento, su nombre se convirtió en símbolo de lo inexplicable. ¿Cómo podía desaparecer una mujer en un pueblo tranquilo donde los extraños se notan a primera vista? ¿Por qué nadie oyó nada? ¿Qué ocurrió aquella noche entre el viernes y el sábado? Estas preguntas se convirtieron en el punto de partida de uno de los casos más misteriosos de la historia criminal moderna de Estados Unidos. Un caso en el que la verdad estaba más oculta de lo que parecía, y donde cada elemento, desde una lámpara rota hasta un susurro en silencio en el pasillo de la escuela, podía ser una pista para la solución. Con el tiempo, apareció una nueva pista interesante en el caso. Un exalumno de la escuela de Tara supuestamente se jactaba ante amigos de que sabía lo que había sucedido. Eran fragmentos de conversaciones, insinuaciones, bromas, frases extrañas. En ese momento no se tomaron en serio. Pero años después, esas palabras se convertirían en parte de un rompecabezas mayor. El nombre del exalumno era Ryan Alexander Duke. Tenía poco más de 20 años cuando Tara desapareció. No tenía antecedentes penales, ningún registro criminal, y mantenía un perfil bajo. Pero con el tiempo quedaría claro que sería la figura clave del caso. Y, sin embargo,
En 2005 no se presentaron cargos. La investigación se estancó. Los sospechosos iban y venían. El público perdió la esperanza. Con el tiempo, el caso de Tara Grinstead se clasificó como un caso frío, un caso que se archivaba por falta de pruebas y de avances. En algún momento se ofreció una recompensa, decenas de miles de dólares por cualquier información, pero nadie se presentó o se atrevió. Mientras tanto, la familia de Tara no se rindió. Su madre dio entrevistas, participó en campañas, trató de mantener el caso en el foco de los medios. Pero con el tiempo, el interés se desvaneció. Las noticias cambiaban, aparecían nuevas tragedias, nuevas sensaciones. El caso Grinstead fue desvaneciéndose poco a poco al segundo plano. En los archivos quedó marcado como un caso frío. En la desesperación, los familiares recurrieron a detectives privados, psíquicos, periodistas, pero año tras año no hubo respuesta. Y justo cuando parecía que el caso sería olvidado por completo, intervino el azar. Y un podcast. En 2016, el documentalista y podcaster Payne Lindsay se interesó en la historia de Tara. Comenzó a recopilar material, grabar episodios, contactar testigos, exinvestigadores, periodistas. El podcast Up and Vanished se convirtió en una verdadera sensación. Un caso poco conocido alcanzó resonancia nacional. La desaparición de una maestra querida, miembro respetado de la comunidad y ex reina de belleza, fue un verdadero golpe para quienes conocían personalmente a Tara. Pero quizá un shock aún mayor fue cuánto tiempo permaneció el caso sin respuesta. La investigación duró más de 11 años, y durante este tiempo cambió de varios investigadores, varias versiones, y adquirió un estatus casi mítico en la crónica criminal de Georgia. Miles de oyentes comenzaron a discutir la desaparición de Tara en redes sociales. Aparecieron nuevas teorías y suposiciones. La policía de Georgia reabrió el caso. Pero lo más importante es que quienes antes habían permanecido en silencio comenzaron a hablar. Una de esas personas fue Bo Dukes, un exsoldado y amigo de Ryan Alexander Duke. Fueron sus confesiones indirectas en una conversación con su exnovia las que se convirtieron en el detonante de una nueva fase de la investigación. Ella informó a la policía que Bo supuestamente habló sobre cómo ayudó a un amigo a deshacerse de un cuerpo. Ese fue el comienzo de una cadena que finalmente llevó a la confesión de Ryan Duke. En febrero de 2017, más de 11 años después de la desaparición de Tara, Ryan fue arrestado. Confesó. Según él, en la noche del 23 de octubre irrumpió en la casa de Tara con la intención de robar dinero. Allí, según su versión, ella lo sorprendió, forcejearon y él la golpeó. Fatalmente. Las palabras de Ryan fueron tranquilas, controladas. Afirmó que fue un accidente. Dijo que estaba bajo la influencia de sustancias ilegales, que tenía miedo y no sabía qué hacer. Llamó a Bo Dukes y ambos llevaron el cuerpo a un bosque remoto. Allí, según su testimonio, el cuerpo fue quemado. Según Ryan, la quema duró varias horas y Bo regresó allí durante varios días, añadiendo combustible y removiendo las cenizas para destruir incluso los restos de huesos. Surgieron dudas. El bosque al que Bo los condujo fue examinado minuciosamente, pero no se encontró ninguna evidencia que confirmara la historia de Ryan. La búsqueda del cuerpo fue toda una odisea. Se utilizaron helicópteros, imágenes térmicas, perros rastreadores y buzos. Voluntarios recorrieron bosques, ríos y pozos. Cada pedazo de tierra en un radio de decenas de kilómetros fue cuidadosamente examinado. Cada vez que alguien encontraba un trozo de tela o un objeto sospechoso, había esperanza de que eso pudiera ayudar. Pero nada. Un guante de látex hallado cerca de la casa fue la única evidencia física encontrada. Los peritos que participaron en el análisis del posible lugar de cremación donde Ryan y Bo confesaron que Tara fue quemada, describieron la situación como extremadamente difícil para hallar restos. La zona era remota, boscosa, sin marcas, y habían pasado más de 10 años desde el presunto crimen.
Incluso los especialistas más experimentados admitieron que si el cuerpo realmente fue incinerado en una hoguera, sin el uso de hornos, la probabilidad de encontrar restos era casi nula. El lugar fue elegido con inteligencia. Era imposible llegar allí por accidente. Debía conocerse de antemano. Esto nuevamente indicaba que los criminales eran locales, de la zona, con experiencia en el terreno. El objeto clave de interés fue un guante de látex hallado cerca del porche. Los expertos encontraron rastros de ADN en él, pero en 2005 no pudieron interpretarse con precisión. El perfil era parcial, no figuraba en la base de datos. Solo 11 años después, con el desarrollo de la tecnología y la expansión de las bases de datos de ADN, los investigadores volvieron a analizar ese guante. Y fue entonces cuando se halló un perfil genético coincidente: Ryan Duke. Ese rastro se convirtió en el único puente físico entre el sospechoso y el lugar de la desaparición. Además de los científicos forenses y analistas de conducta, también participaron expertos en datos digitales. Muchos registros antiguos de conexiones celulares, contactos y mensajes fueron recuperados. Se revisaron las ubicaciones de dispositivos móviles, los datos de las torres a las que se conectaron los teléfonos de Tara y de los sospechosos. Sin embargo, debido a las limitaciones técnicas de aquellos años y al tiempo transcurrido desde los hechos, esta información resultó fragmentaria. No permitió reconstruir con exactitud la ruta de movimientos, pero sí descartó falsos coartadas. En particular, uno de los intentos de Bo Dukes de evitar acusaciones directas. Los expertos que participaron en el caso señalaron que la versión de Ryan parecía plausible, pero tenía demasiados vacíos. Parecía como si conociera los detalles, pero no todos. Quizás estaba contando solo una parte de la verdad, o encubriendo a alguien, o simplemente repitiendo lo que alguna vez le habían dicho. A primera vista, el crimen parecía un estallido impulsivo y trágico de miedo y un torpe intento de encubrirlo todo. Pero quedaban preguntas. ¿Por qué, después de tantos años, Ryan confesó de repente? ¿Por qué su amigo Bo Dukes no había hablado antes? ¿Cuál de los dos decía la verdad? O tal vez ninguno. ¿Cuál fue la verdadera razón de la visita a esa casa? ¿Fue realmente un allanamiento al azar o conocían a Tara mejor de lo que admitieron? ¿Qué ocurrió realmente entre ellos aquella noche? Para cuando el caso se reactivó, se convocó a analistas de conducta del FBI, incluidos especialistas de la Unidad de Análisis de Conducta, BAU, para evaluar la motivación del perpetrador, su perfil psicológico y la posible dinámica del crimen. Analizando la personalidad de Tara, su estilo de vida, su círculo social y sus circunstancias, los expertos concluyeron que lo más probable es que el perpetrador conociera a la víctima o tuviera una fuerte motivación para seguirla. El crimen no parecía espontáneo, como un robo con un desenlace trágico. Había demasiadas coincidencias, todo demasiado limpio. Su hipótesis: las acciones fueron al menos parcialmente planificadas, si no desde el principio. Se elaboró un perfil psicológico del autor. Un hombre joven, familiarizado con la casa, físicamente capaz, propenso a la impulsividad, pero al mismo tiempo capaz de ocultar el miedo y los rastros. También se consideró la posibilidad de que el crimen no hubiera sido cometido en solitario. Esta conclusión coincidía con la versión que más tarde expondría Ryan Duke, que supuestamente llamó a un amigo, Bo Dukes. Mientras tanto, Bo Dukes se defendía. Negaba toda participación en el crimen en sí, alegando que solo había ayudado a ocultar el cuerpo. Sin embargo, más tarde se descubrió que había mentido bajo juramento. Fue acusado de perjurio, obstrucción de una investigación y encubrimiento de pruebas. En 2019 fue condenado a 25 años de prisión. El caso de Ryan era más complicado. Su confesión estaba incompleta. Se retractó de algunas de sus declaraciones, afirmó que había sido malinterpretado, que se había incriminado a sí mismo. Su defensa alegó que no tenía motivo. Su ADN no fue encontrado en la casa de Tara. No fue visto en los alrededores aquella noche. Y lo más importante, sufría una enfermedad mental
y tomaba medicamentos que podían haber afectado la credibilidad de su confesión. Surgió la pregunta: ¿podría haber hecho una confesión falsa bajo presión? ¿O era realmente culpable? La investigación se enfrentaba a un dilema. Casi no había pruebas. Había una confesión, pero contradictoria. La acusación era grave, pero se basaba en gran medida en palabras. A los ojos del público, el caso volvía a suspenderse entre hechos y dudas. El tribunal tenía que responder a esas preguntas. Pero, como suele suceder, la verdad no era tan clara como se esperaba. Para cuando Ryan Alexander Duke fue juzgado en 2022, el país ya había convivido con el caso durante casi 2 décadas. Se había convertido en un símbolo de pérdida inexplicable, de justicia fallida y de un silencio demasiado prolongado. Cientos de artículos, miles de foros, millones de escuchas de podcast. Todo ello aumentaba la expectación pública. La gente quería más que un veredicto. Querían respuestas. Querían un cierre para una historia que había permanecido en silencio demasiado tiempo. Pero lo que ocurrió en la sala del tribunal del condado de Irwin no fue tan sencillo como esperaban ni siquiera los fiscales. El juicio comenzó con un alto grado de atención. Cada palabra, cada gesto. La sala estaba abarrotada. Reporteros, excolegas de Tara, antiguos alumnos, vecinos, amigos. La fiscalía presentó el caso como simple y aterrador. Ryan Duke, un exalumno de la escuela, irrumpió en la casa de Tara para robarle. Ella lo sorprendió y forcejearon. Él golpeó y fue fatal. Presa del pánico, llamó a su amigo Bo Dukes. Juntos llevaron el cuerpo al bosque y lo quemaron para encubrir el crimen. Pero desde los primeros días quedó claro que la fiscalía tendría un camino difícil. Después de todo, con excepción de la confesión del propio Ryan, obtenida en 2017, la investigación prácticamente no tenía pruebas físicas que sustentaran el caso. No había huellas, no había ADN, no había testigos. El guante de látex hallado en 2005 contenía efectivamente ADN de Ryan. Pero su origen era cuestionable. Estaba tirado en el suelo, fuera de la casa, y era posible que hubiera llegado allí antes o después de la presunta noche del crimen. La defensa pasó a la ofensiva. Los abogados de Duke plantearon una versión alternativa. Supuestamente, Bo Dukes cometió todo el crimen, y Ryan asumió la culpa bajo presión, por miedo o en un estado de agotamiento psicológico. La defensa argumentó que Ryan era débil de carácter, dependiente de la opinión de los demás, y podía confesar un crimen que no había cometido. Además, enfatizaron que fue Bo quien primero habló del lugar donde se quemó el cuerpo, y que el propio Ryan nunca fue capaz de señalar la ubicación exacta. Estas inconsistencias empezaron a socavar la construcción coherente de la acusación. Un momento clave fue cuando el propio Ryan fue llamado al estrado. Se retractó de parte de su confesión, declarando que no mató a Tara, sino que mintió bajo presión. Su voz era tranquila, pero en ella había una lucha interna. No sonaba como un criminal frío. Más bien sonaba como un hombre cansado de su propio miedo y de las expectativas ajenas. Sus abogados plantearon preguntas sobre la legalidad de los interrogatorios, sobre si estaba en su sano juicio en el momento de su confesión y por qué la policía no llevó a cabo verificaciones adicionales de versiones alternativas. Bo Dukes también testificó en el juicio. Su testimonio fue, por decirlo suavemente, inconsistente. Negó su participación en el asesinato, admitiendo únicamente que ayudó a deshacerse del cuerpo. Pero la defensa recordó que anteriormente había mentido bajo juramento y ocultado información a la investigación. Su reputación estaba dañada y algunos de los miembros del jurado, a juzgar por la reacción, desconfiaban de sus palabras. La fiscalía intentó centrarse en la confesión de Ryan. Subrayaron que nadie lo obligó a confesar. Él se presentó con su testimonio años después. Además, sus palabras coincidían con algunos detalles que solo eran conocidos por la investigación. Esto, según la fiscalía, probaba su conocimiento y, por lo tanto, su implicación. Los fiscales hablaron de Tara como una víctima cuya vida fue truncada no por un conflicto,
sino por una invasión sin sentido. Recordaron al jurado cómo era Tara: amable, alegre, entregada a su trabajo. Su tarea era restablecer la justicia. 10 días de audiencias, docenas de testigos. Materiales, cartas e informes periciales fueron leídos durante horas. La familia de Tara estuvo presente en la sala todos los días. No lloraban, no se derrumbaban, simplemente permanecían en silencio. Su mirada estaba dirigida hacia la verdad, por amarga que fuera. Y así, el jurado pasa a la sala de deliberaciones. El público contiene la respiración. Todos entendían: este veredicto no sería solo una decisión legal, sino el final de una historia que atormentó a toda una ciudad y a miles de personas en todo el país. El veredicto fue inesperado para muchos. Ryan Alexander Duke fue absuelto del principal cargo de asesinar a Tara Grinstead. El jurado consideró que las pruebas presentadas eran insuficientes para afirmar con certeza que él la había matado. Pero al mismo tiempo, fue declarado culpable de encubrimiento de una muerte y de obstrucción a la justicia. Por ello, recibió una condena de prisión limitada que, de hecho, quedó casi completamente cubierta por el tiempo ya cumplido. La reacción al veredicto fue mixta. Algunos sintieron que se había hecho justicia, ya que no se puede condenar a alguien en base a una confesión obtenida en circunstancias poco claras. Otros quedaron conmocionados. La familia de Tara no comentó la decisión durante mucho tiempo, pero más tarde, sus familiares dijeron que creían que ninguno de los acusados había sido castigado adecuadamente y que el cuerpo de Tara nunca fue encontrado, lo que significa que la historia no había terminado. El caso de Tara Grinstead sigue siendo inconcluso. Hay una confesión, pero no hay cuerpo. Hay sospechosos, pero no hay certeza. Hay dolor, pero no hay paz. Quizás algún día alguien hable. Quizás se encuentren los restos. Quizás la verdad salga a la luz cuando nadie la espere.